En relación con los temas que estamos considerando sobre distintos aspectos del rostro de Jesús, llegamos hoy a uno que es enormemente impactante. No se puede hacer una aproximación a ese rostro de Cristo sin guardar un profundo silencio en el alma, debido a la dimensión del entorno en que aparece esa manifestación en relación con la faz, con el rostro de Jesús. Mateo capítulo 26, versículos 36 al 46. Hago la lectura. Dice así: Entonces marchó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, mientras voy a orar allá. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a sentir gran angustia. Entonces les dijo: Mi alma está abrumada de una tristeza mortal. Quedaos aquí, velad conmigo. Y adelantándose un poco se postró rostro en tierra orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Sin embargo, no se haga como yo quiero, sino como tú. Vino luego a los discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está animoso, pero la carne es débil. De nuevo se apartó y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no es posible que pase de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid pues y descansad. He aquí que ha llegado la hora y el Hijo del Hombre se ha entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Hemos ido recorriendo distintos aspectos del rostro de Jesús. Hemos visto un rostro resplandeciente, un rostro divino, y hoy vamos a considerar algo acerca de un rostro obediente. Y es bueno prestar atención a lo que la Escritura manifiesta en relación con esta situación personal de Cristo en Getsemaní, en donde se menciona que su rostro estaba doblado a tierra, se había inclinado, incluso se podría entender que se había apoyado en la tierra, es decir, en la hierba, en el césped del huerto, en donde había entrado con los discípulos aquella noche. Tres cosas quiero mencionaros. En primer lugar, el rostro. En segundo lugar, la lección. Y en tercer lugar, la demanda. Primeramente, el rostro. Es esencialmente un rostro inclinado a tierra. Versículo 39. Adelantándose un poco, se postró rostro en tierra orando. La tristeza del Señor le invade el alma. Notad la expresión del versículo anterior, versículo 38. Les dijo: Mi alma está abrumada de una tristeza mortal, quedaos y velad conmigo. Había buscado la comunión de los suyos. Versículo 36. Entonces marchó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, mientras voy a orar allá. En medio de esa situación, el Señor entra en una tremenda dinámica de tristeza. No es una angustia pequeña, es una angustia grande. Recordad, si os parece, lo que antecede a Getsemaní. Cristo había subido al aposento alto donde celebró la Pascua con los discípulos, habían cenado juntos. Cristo anunció en la cena algo que impactó profundamente el corazón de aquellos hombres: uno de vosotros me va a entregar.
Cristo anunció que Pedro iba a negarle aquella noche antes de que el gallo cantase. Cristo oró a su Padre, capítulo 17 del Evangelio según Juan, y Cristo salió del lugar donde habían celebrado la cena y se dirigió con los discípulos a Getsemaní. Son 11 los que van con el Señor, 12 el grupo completo. Cuando llegan a ese lugar tan conocido por los discípulos donde Cristo se había reunido con ellos para enseñanza, para comunión y también para oración, el Señor Jesús dice al grupo de discípulos: quedaos aquí y orad conmigo. Y toma a 3 de ellos, Santiago, Pedro y Juan, y va un poco más adelante y les dice: sentaos aquí y orad para que no entréis en tentación, orad conmigo, manteneos en comunión conmigo. Y él se desplaza todavía un poco más allá y ahí cae de rodillas al suelo para orar al Padre 3 veces, una oración que en el conjunto del Evangelio, en la descripción del Evangelio, es breve, pero es de una intensidad tremenda. Cuando voy a la epístola a los Hebreos, encuentro allí un texto que aclara lo que ocurría en la oración de Cristo en Getsemaní. Leo Hebreos capítulo 5 y versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Por qué esta situación? ¿Por qué esta angustia que se manifiesta? ¿Por qué Cristo ora de esta manera? Primeramente, para entender esa dimensión tenemos que preguntarnos quién es la persona que agoniza. Y quien agoniza, quien entró en Getsemaní, es Dios manifestado en carne. No olvidemos nunca esto. No se puede separar nunca de la persona divina del Verbo eterno de Dios sus 2 naturalezas. Jesucristo el Señor es el Verbo encarnado, por tanto, la naturaleza divina es eterna, siempre existió en su persona, pero la naturaleza humana fue asumida en su persona y por su persona en el tiempo de la historia de los hombres, cuando fue concebido por el Espíritu Santo en el seno de María. Quien se encarna en María no es un hombre cualquiera, es Emmanuel, es el Verbo eterno que nace como un niño, es envuelto en pañales, depositado en un pesebre, pero es Dios manifestado en carne. Por eso, cuando Pablo habla de Jesucristo, Romanos capítulo 9 y versículo 5, dice de él que es Dios bendito, Dios manifestado en carne. En Hebreos capítulo 5, el versículo que acabo de mencionaros, también aparece el mismo concepto, y Cristo en los días de su carne. Por tanto, está hablando de la temporalidad humana del Verbo eterno de Dios en su condición de hombre. Ahora, si Cristo es Dios y Cristo es hombre, tenemos necesariamente que entender que quien entró en Getsemaní es una persona divino-humana. Quien llora, quien agoniza, quien gime con gran clamor y lágrimas y expresa de esa manera la oración, es Emmanuel, Dios con nosotros. Entiende esta dimensión. No es simplemente un hombre que va a sufrir un impacto emocional profundo. Es Dios mismo que experimenta en su persona la conmoción tremenda que se produce a través de su humanidad. Dios mismo, sustentando la humanidad del Señor, está orando al Padre y diciéndole: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Nota que no solamente es la persona que agoniza lo impactante del tema del relato del Evangelio, sino que es el santo de los santos. Cristo es impecable. El apóstol Pedro habla de que no hizo él maldad ni hubo engaño en su boca. Pero quiero referirme a un texto del Antiguo Testamento, Isaías capítulo 53 y versículo 10. Aunque no hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. De otra manera, Jesucristo no solo no pecó, Jesucristo no podía pecar. ¿Cómo es posible esto?
¿Cómo es entonces que Cristo es tentado? Entonces, si no puede pecar, las tentaciones de Jesús han sido simplemente una manifestación extraña que Dios permite, no se sabe por qué. Si Satanás viene a tentarle y él no puede pecar, entonces ¿para qué le tienta? Bueno, no podemos olvidar que Cristo como hombre es ejemplo a los hombres y que la Biblia dice que nosotros tenemos que seguir sus pisadas. Y Cristo como hombre en el contexto de la tentación me da la pauta que yo tengo que llevar, que tengo que usar para cuando yo sea tentado. La Biblia dice que Él fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Quiero recordarte que la Biblia hace una afirmación. Dios no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado por nadie. Pero Cristo el Señor, en su condición de hombre, sin dejar de ser Dios manifestado en carne, experimenta en sí mismo las tentaciones de los hombres. Quiero decirte con esto que si Cristo hubiese podido pecar, tendríamos que decir que el Verbo eterno de Dios hubiera podido pecar, porque la humanidad de Cristo está sustentada, subsiste, tiene existencia en la persona divina que se encarna. Por tanto, Cristo no pecó ni podía pecar. Quien entra a ese lugar es aquel que anteriormente sentado en su trono de gloria, Isaías capítulo 6, es adorado por los querubines que proclaman su santidad y dicen: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Es la grandeza admirable de Dios manifestado en carne. Ahora, ¿por qué motivo esta angustia en Getsemaní? Bueno, la angustia tiene que ver esencialmente con el pecado del hombre. Isaías capítulo 53 y versículo 10. Con todo, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Escucha bien esto. El Señor Jesús va a gustar la muerte por todos. Pero cuando hablamos de gustar la muerte, no estamos hablando de un aspecto de la muerte. No estamos hablando de la muerte física que Él experimenta, sustituyendo a los hombres. Estamos hablando de la muerte con artículo determinado en todo su componente. La muerte es un estado de separación. La muerte física es el estado de separación entre la parte espiritual y la parte material del hombre. La muerte espiritual es el estado de separación entre el hombre y Dios a consecuencia del pecado. Por tanto, lo que está angustiando a Cristo hasta el extremo, dice el texto bíblico en esta traducción, produce en mí una angustia mortal, es el hecho de que Él va a sentirse separado, apartado del Padre, a consecuencia no de su pecado, sino de nuestros pecados. Nuestros pecados producen la muerte espiritual de la que tenemos que cancelar esa experiencia, porque la muerte espiritual es el resultado de la acción del pecado en relación con Dios. Por tanto, si Él va a ocupar y va a gustar la muerte por todos, necesariamente tiene que gustar también la muerte espiritual. Es una profundidad tremenda. ¿Cómo puede entender? Alguien lo dijo de la antigüedad. Agustín de Hipona dijo: Dios abandonando a Dios. Martín Lutero lo cita también en uno de sus libros. ¿Quién puede comprender semejante cosa? Cuando leo el Salmo 22, tengo allí una pregunta inicial que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo responder a esta pregunta? Permíteme que lo diga en las palabras de un antiguo himno. Dios mismo te desamparó para ampararme a mí. Por tu dolor, Jesús, Señor, no hay ira para mí. O cuando entramos en Getsemaní, la antesala de la cruz, nuestra mente guarda silencio reflexivo porque no puede entender una maravilla tan grande. Nuestro corazón se estremece porque quien llora y agoniza lo hace a causa de que va a ocupar en la cruz tu lugar y mi lugar. Y la oración se produce, mira el versículo 39,
Adelantándose un poco, se postró rostro en tierra orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Sin embargo, no se haga como yo quiero, sino como tú. Es una oración en soledad. ¿Dónde están los discípulos? ¿Están allí? ¿Qué están haciendo? Se han dormido. Y el Señor se levanta de su primera oración y les dice: pero bueno, no habéis podido velar conmigo ni una hora. Y vuelve nuevamente a orar. Y vuelve a levantarse de la oración. Y esos discípulos se han dormido otra vez. Y a lo largo de ese tiempo de oración en soledad, el desinterés de los suyos se hace realidad y viene también a la experiencia del huerto la presencia del tentador. Permíteme que deje volar un poco mi imaginación para mencionar este asunto. Allí en el silencio del huerto, yo puedo imaginar el aleteo de un querubín. Se hace presente en el huerto. Y viene a Jesús y le dice al Señor: ¿por qué agonizas, Jesús, Hijo de Dios? ¿Acaso tú no eres santísimo? Mira estos que has cuidado durante 3 años. Se han dormido, no tienen interés ninguno en ti. Han hecho promesas que no están cumpliendo. ¿Por qué agonizar por ellos? Y mañana voy a levantar las multitudes en Jerusalén y van a gritar hasta enronquecerse: crucifícale, crucifícale. Tú que has tenido cuidado de ellos, que has hecho milagros y prodigios y has sanado a tantos, tú que has enseñado lecciones admirables a ese pueblo, van a abandonarte y van a clamar para que seas entregado a la muerte y seas crucificado. No merece la pena. Vuelve al cielo y siéntate en tu trono de gloria y que los ángeles vuelvan a proclamar tu santidad y adorarte. No merece la pena que sufras por ellos. Y en ese momento, el alma humana de Jesús pregunta al que ora con gran clamor y lágrimas: ¿y si tú no mueres por ellos, quién lo hará? Y si tú no das tu vida, ¿cómo podrán salvarse? Tú has prometido que todo aquel que en ti crea tendrá vida eterna. ¿Cómo se la vas a dar si no ocupas su lugar en la cruz? Y en este conflicto tremendísimo, Cristo necesita, como hombre, el estímulo necesario para seguir adelante. Todos tenemos necesidad de estímulo para realizar una obra. Por ejemplo, alguien quiere leer un libro de mi biblioteca. Me lo pide. ¿Puedes dejarme tal libro? Y yo me olvidé de traerlo. Y cuando vengo a la reunión, la próxima reunión, me dice: ¿me trajiste el libro? No, lo siento, me olvidé. No te olvides de traérmelo, insiste hasta que por fin tiene el libro. Ha tenido necesidad de un estímulo, que era el deseo de leer el libro para leerlo, para pedirlo. Pero ahora tiene que tener otro estímulo. ¿Sabes cuál es? Una vez leído, el estímulo para devolverlo. Eso ya es más complicado. De manera que todos necesitamos un estímulo para realizar una acción. Y Cristo necesita, como hombre, un estímulo que le haga superar esa angustia mortal que tiene para caminar hacia la cruz. Y el Padre envía un ángel para confortarle. ¿Qué fue lo que dijo el ángel a Jesús? ¿Tú lo sabes? Yo no. Pero voy de nuevo a la carta a los Hebreos, la carta cristológica por excelencia de todo el Nuevo Testamento. Y el escritor a los Hebreos me dice que por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, el oprobio.
El ángel vino y dialogó con el Señor y le mostró la riqueza inconmensurable de una obra de salvación que iba a tener lugar como consecuencia de la obra de la cruz. Por eso él dice a los discípulos que los encuentra dormidos de nuevo: levantaos y vamos. Ha terminado este tiempo de tensión tremenda y el Hijo del Hombre va a caminar con paso firme en medio de sufrimiento a la cruz para ocupar tu lugar y mi lugar. En segundo lugar está la lección. ¿Cuál es el amor que yo encuentro en el Cristo de Getsemaní? ¿Por quiénes agoniza el Señor? Indudablemente no agoniza por perfectos, agoniza por perdidos. El apóstol Pablo llama perdidos, llama pecadores, llama corruptos, llama olvidadizos de Dios, llama enemigos a los hombres a causa de su pecado. Por estos agoniza el Señor. Mi amigo querido, mi querido hermano, no es el amor fácil de dar la limosna a un pobre. No es el amor fácil de amar a la familia, a los miembros de la familia, a los amigos y despreciar al resto. Es el amor que antepone todo bien personal y que dice como Pablo en carta primera a los Corintios capítulo 10 versículo 24, que ninguno busque su propio beneficio, su propio provecho personal. Es ese amor que alcanza al pródigo que viene confesando su pecado. El amor que corre anticipándose a la confesión del pródigo y le estrecha íntimamente a pesar de su suciedad y de su miseria. Porque es un amor incomprensible para el hombre, solamente comprensible para Dios. Es el amor que dice que aquello que rechazaría humanamente lo hago con gozo porque los amo. La primera gran lección de Getsemaní es que Dios nos ama con un amor desinteresado. En segundo lugar, el amor de Cristo, la expresión de Cristo, la posición de Cristo, la oración de Cristo expresa una obediencia incondicional. Nota que en todo momento está a prueba esa obediencia, pero siempre persiste en la voluntad del Padre. Sea hecha tu voluntad. Así me enseñó a orar el Señor al principio del ministerio, a mí y a los discípulos. Cuando oréis, decid así: hágase tu voluntad. La forma propia de oración es de aquel que dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Juan capítulo 4 y versículo 34. Es la consecuencia del que dijo: yo hago siempre lo que le agrada. Juan capítulo 8, versículo 29. Aprendo a orar de un modo incondicional. Normalmente oramos en un modo muy condicional. Señor, yo quiero que tú hagas esto y te prometo que. O muchas veces decimos: Señor, tú has prometido tal cosa, por tanto vengo. Lo que Cristo dice aquí es una oración incondicional. No se haga mi voluntad, sino la tuya. No importa lo que cueste. Señor, estoy dispuesto a obedecerte hasta el extremo de entregar mi vida y de pasar por una experiencia impactante de muerte espiritual para poder alcanzar a los que tú amas eternamente. Por eso, el Señor viene a mi encuentro hoy y frente al pasaje de Getsemaní me dice: ven en pos de mí. Además de esto, la oración de Getsemaní expresa la disposición al sufrimiento. Mira la oración: no se haga mi voluntad. Quiero recordarte que los creyentes somos todos, yo el primero, cristianos de Domingo de Resurrección, pero sabemos muy poco de ser cristianos de Getsemaní. ¿Entendéis lo que quiero decir? Es decir, queremos la vida de triunfo, pero no la vida de lágrimas y de sufrimiento. Getsemaní es la escuela para aceptar las pruebas sin rebeldía. Me voy al libro de Job y veo como Job desde el principio
está diciendo a Dios, no puede entender cómo es esto, pero poco a poco va guardando silencio hasta que en el libro se leen estas palabras. Hasta aquí las palabras de Job, no habla más. Acepta lo que Dios pone delante de él. Voy a la epístola de Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3, y dice, sentid sumo gozo cuando estéis en diversas pruebas. Y lo que está diciendo Santiago con esa palabra diversas son pruebas de muchos colores. Son pruebas que tienen distintas, diversas manifestaciones y son continuadas. De modo que terminas una, caes en otra, sigue otra y así sucesivamente. Hemos de aprender a sufrir los desprecios y necesitamos tener la referencia de Getsemaní. Los sufrimientos, los desprecios, las calumnias, las ofensas, el permanecer apartado, son recibidas por el creyente que ha entendido Getsemaní, sin animosidad, con total quietud, entregando su vida en la mano de Dios. Es saber que todo lo que está ocurriendo en nuestra vida obedece a la voluntad admirable del Señor. Y conociendo que en su momento va a llegar la provisión necesaria para las pruebas que sufrimos. La presencia del ángel lo demuestra. Cuando fue necesario animar al Señor en su humanidad, estoy refiriéndome a su humanidad como hombre, le envió un ángel. De la misma manera, hay una promesa para ti y para mí en cuanto a las pruebas, que dice, descansa, deposita tu problema en las manos del Señor, y Él te sustentará. ¡Qué admirable! No promete Dios quitarte de la prueba. No promete Dios que tus ojos dejen de llorar. No promete Dios que tu enfermedad sea resuelta. No promete Dios traerte a aquella persona que has sacado de tu vida y de tu experiencia mediante la muerte. No promete Dios cosas por el estilo, pero lo que promete y se compromete es a tomarte a ti en medio de la prueba y llevarte en su mano para que puedas soportar la presión. Getsemaní es el ejemplo supremo de la entrega absoluta de la vida. Mira al Señor, el siervo de los siervos que dice, estoy aquí para hacer tu voluntad. Y un poco después de esto, cuando vienen a prenderlo y Pedro saca la espada y golpea al siervo del sumo sacerdote, el Señor le dice, guarda la espada, porque la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Juan 18:11. El Señor va a la cruz en espíritu triunfal, haciendo de su cuerpo y de su alma una ofrenda en el altar de Dios como sacrificio expiatorio por el pecado. En tercer lugar, Getsemaní establece una demanda. Todo tiene que ver con alcance personal frente a la obra de Jesús. Escucha lo que dice Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Por tanto, Getsemaní viene a mi encuentro y demanda de mí un amor desinteresado, un amor que ame a todos sin reserva. Jesús agonizó por mí, por tanto yo debo agonizar si es necesario por mis hermanos. ¿Recuerdas lo que el apóstol Juan escribe en la carta primera, capítulo 3, versículo 16? Nosotros sabemos que Dios nos ha amado, que Cristo nos ha amado, porque ha puesto su vida por nosotros. Por tanto, nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. Dios está llamando a la iglesia a menos discursos de amor y a expresar un amor sincero para con los hermanos. Dios llama en este momento mi vida a una demanda de obediencia, a una disposición de pagar un precio alto por la obediencia. Todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución.
El compromiso de obediencia no es parcial, es obediencia plena al Señor. No podemos olvidar que fuimos salvos para obedecer. El apóstol Pablo nos dice que el Espíritu Santo nos ha santificado para obedecer, realmente para obediencia. Nuestra vida ahora es una vida de obediencia, cuando antes era una vida de desobediencia. Ahora la obediencia exige pagar un alto precio. Vivir en obediencia significa renunciar a los derechos personales para asentarnos solamente en la voluntad de Dios. De otra manera, seguir a Cristo es tomar nuestra cruz cada día. La cruz no significa siempre sufrimiento, pero significa renuncia antes y después de la cruz. De modo que Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entender Getsemaní y aplicarlo a la vida es asumir el sufrimiento por Cristo. Escucha la Escritura, Colosenses 3:13: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Saber sufrir por Cristo, dando gracias a Dios en todo. Finalmente, Getsemaní demanda para mí la disposición de entrega plena al Señor. Como Cristo hizo, así también nosotros. Dios está buscando cristianos que digan: aquí estoy, Señor, para ser tuyo desde ahora, sin reserva alguna. No puedes subir a Getsemaní por la fe y entrar en el texto y marcharte hoy a tus cosas de la misma manera. No es posible. Se produce necesariamente un cambio en la vida de aquel que entra en Getsemaní y ve que de la misma forma en que el Señor se entregó absolutamente al Padre, yo debo hacerlo en mi vida. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es la persona que entrando a Getsemaní da sin temor todo para la gloria de Dios. Dios nos llama a ver el rostro de Cristo y ver en Él ese rostro obediente. Si has entrado en Getsemaní en el pasaje que leímos, no puede seguir siendo exactamente igual. Son cristianos que reflejan la vida de Cristo, a quienes Dios bendice. Yo quiero invitarte a un momento de reflexión personal. Ponte en pie delante de Jesús ahora, o mejor dicho, permite que Él se ponga en pie delante de ti. Mira ahora las huellas de las heridas del crucificado en sus manos. Pon tu mano en el costado traspasado. Mira su rostro que fundió las puertas del infierno y puso en fuga a Satanás y a sus ángeles para darte libertad. Míralo a medida que los ojos suyos se fijan en ti. Nunca más volverás a ser el mismo. Que Dios permita que esta sea nuestra experiencia personal.